Bien, pueden sentarse. Vamos a seguir con el estudio, hermano. Ok. 146, 153. Ok, ya. Siempre tengo que hacerlo como un perro que... Ciento... 146 y 153. Amén. Muy bien. ¿Y dónde estamos ahorita, hermano? ¿Qué será? ¿Qué página estamos, hermano? 145. Ok, H. H. Ahí estamos. Ok, hermanos. Su atención, por favor. Muy bien, vamos a seguir adelante. Estamos en una parte muy seria de este estudio. Seria porque tiene que ver con la muerte de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y entonces les invito a prestar bastante atención a cada detalle, porque son detalles tan importantes que Dios decidió de dejarlos por escrito por medio de uno de sus escritores de los evangelios. 4 hombres, 4 perspectivas. Y cada uno da sus particularidades al recuento de la vida de Jesucristo. Ya vamos a entrar en este momento cuando Jesús es traicionado por su amigo, uno que él había escogido. Se ha preguntado quizás en algún momento, ¿por qué siendo Jesús Dios y sabiendo todo, por qué decidió seleccionar a uno que era un diablo, por decirlo así? ¿Por qué seleccionó a Judas? ¿Por qué permitió a uno estar así como él, estar en su intimidad, en su presencia, cerca de él? Yo diría que probablemente era para que no quedara ninguna duda en cuanto a su persona, su conducta, su testimonio. Durante toda la eternidad, el diablo tenía a su hombre. Jesús permitió que el diablo puso a su hombre en la presencia de Jesucristo y le estaba viendo y velando todos los días. A donde iba Jesús, ahí estaba. Y no queda duda ninguna que Jesús nunca había pecado. Nadie puede decir que, bueno, quizás en secreto hiciste algo. Él permitió que el enemigo tuviera su espía en su campamento. Y nunca, aún así, nunca se halló pecado en Cristo. Nunca se halló pecado en Él. La traición comenzamos pues en Juan capítulo 18, pero vamos a mirar varios pasajes, pero comenzando ahí en Juan 18, versículo 2, hermano. Y también Judas, el que le entregaba, conocía aquel lugar porque muchas veces Jesús se había reunido allí con sus discípulos. Vamos con el 1 primero, hermano. Habiendo dicho Jesús estas cosas, salió con sus discípulos al otro lado del torrente de Cedrón, donde había un huerto, el cual entró con sus discípulos.
Entonces Judas bien conocía ese lugar porque se había ido ahí muchas veces con Jesús. Jesús le había mandado fuera de su presencia en el aposento alto y le dijo, lo que vas a hacer, hazlo rápido. Jesús estaba completamente en control de su muerte, de la entrega de su vida. No fue por casualidad, fue por sus planes. Él lo hizo todo a propósito y todo siguió sus órdenes. Y Jesús no estaba fuera de control y los momentos no estaban fuera de control. Jesús estaba completamente encargado de lo que sucedía. Judas probablemente había ido al aposento alto y al ver que se había ido, suponía que estaba en el huerto de Getsemaní. Versículo 3. Judas, pues, tomando una compañía de soldados y alguaciles de los principales sacerdotes y de los fariseos, fue allí con linternas y antorchas y con armas. Esa compañía sería un cohorte romana y constaba de unos 600 hombres. Por lo tanto, nada menos de 1000 hombres podrían haber llegado a arrestar a Jesús, imagínense. Cada uno de ellos hubiera tenido un arma en la mano. Vamos a leer Mateo 26, 47. Mientras todavía hablaba, vino Judas, uno de los 12, y con él mucha gente con espadas y palos, de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. Jesús se había preparado para esa noche, para lo que iba a suceder durante el día próximo, porque se iba a morir, y gastó toda la noche en oración, en agonía delante del Padre. Como dijo el hermano John, que él había pues sufrido y quería ser acompañado en esos momentos difíciles en su vida por sus discípulos, pero por los sueños se habían dormido. Entonces el arresto de Jesús fue tan significativo que vinieron los altos autoridades. Léalo otra vez, hermano, lo tiene ahí todavía, de Mateo 26, 47, para ver esto. Mientras todavía hablaba, vino Judas, uno de los 12, y con él mucha gente con espadas y palos, de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. Entonces eran probablemente acompañados con altas autoridades. Ahora, cuando ven en sus notas la palabra, las iniciales PLC, eso quiere decir profecía literalmente cumplida. Algunas de las profecías son de la vida de Cristo mismo y otras son del Antiguo Testamento. Y vamos a ver varias profecías cumplidas literalmente. Entonces, PLC, profecía literalmente cumplida. Salmo 41, 9, hermano. Aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar. Entonces, el Salmo 41, 9 profetizó la traición del Mesías por un amigo. Juan 18, 4. Pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, se adelantó y les dijo: ¿A quién buscáis? Eso era una pregunta llena de poder, porque la respuesta les va a hacer caer. Nada de lo que pasó sorprendió a Jesús. Con calma y con valentía se acercó a los hombres armados con una pregunta. Y tenía razón en articular esta pregunta, porque con esta pregunta iba a establecer que era Jesús quien buscaba, no Jesús, Pedro, Juan y los demás discípulos. Y quería que lo pronunciaran ellos para que quedara
claro que estaban buscando a una sola persona, a Jesucristo. Versículo 5. Le respondieron: a Jesús Nazareno. Jesús les dijo: yo soy. Y estaba también con ellos Judas, el que le entregaba. La declaración de deidad en las palabras yo soy causó a los fuertes soldados romanos y todos los demás a caerse al suelo. Les tumbó hacia atrás. Increíble, pero creíble. Versículo 6. Cuando les dijo yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Por un breve momento el poder de Dios estalló adelante, forzando a todo el grupo de derrocar al revés. Sin duda, esto fue una invitación a creer en Él. A alguien decir, yo soy, y todo el casi 1000 personas, o quizás más de 1000 personas, se caen ahí al suelo. Eso demuestra poder increíble. Juan 18:7. Volvió pues a preguntarles: ¿a quién buscáis? Y ellos dijeron: a Jesús Nazareno. Pero aún esta manifestación indiscutible de la deidad de Jesús no impidió los malvados planes. Versículo 8 ahora. Respondió Jesús: os he dicho que yo soy, pues si me buscáis a mí, dejad ir a estos. Jesús se entregó voluntariamente a ellos. A propósito, en amor buscó protección por sus discípulos. ¿Por qué? Bueno, Él está cumpliendo lo que Él había pedido del Padre, de protección para su gente. Versículo 9. Para que se cumpliese aquello que había dicho: de los que me diste, no perdí ninguno. El hecho que las palabras de Cristo se cumplieron exactamente testifica de su autoridad divina y la autoridad de la Biblia entera. Cuando Cristo promete algo y cuando hay algo escrito, lo pueden creer con todo su corazón. Y no van a ser desilusionados por creer la palabra de Jesucristo. Aquí tenemos otro PLC, el segundo. Juan 18:9, perdón. Otra vez, hermano, para refrescarnos la memoria. Sí. Para que se cumpliese aquello que había dicho: de que lo que me diste, de los que me diste, no perdí ninguno. Ahora Juan 17:12. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Jesús había dicho estas palabras en oración sacerdotal de Juan 17:12. Judas había predispuesto un beso como señal a los soldados para detener a esta persona. ¿Por qué un beso? Quizás quería que los discípulos pensaran que, Jesús, no sé, quizás era su engaño y su autoengaño. Pero vamos a leer el 48, hermanos. Y el que le entregaba les había dado señal diciendo: al que yo besare, ese es, prendedle. Eso sale de Mateo 26:48. Ahora Mateo 26:49. Y enseguida se acercó a Jesús y le dijo: salve, maestro, y le besó. Las acciones de Judas fueron premeditados y un insulto deliberado. Versículo 50. Y Jesús le dijo: amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron y echaron mano a Jesús y le prendieron.
Jesús usó la palabra amigo, hetairos en el griego, cuando habló a Judas para indicar la amistad suya era una amistad engañosa, porque se había unido a Jesús para su propio beneficio solamente. Si hubiera sido Filos, eso es un amigo íntimo. Vamos a leer Juan 15, 14 y 15. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervos porque el siervo no sabe lo que hace su señor, pero os he llamado amigos porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Entonces usó otra palabra para amigo cuando habló con Judas. Lucas 22, 49. Viendo los que estaban con él lo que había de acontecer, le dijeron: Señor, ¿heriremos a espada? Como eran inferiores a la cohorte romana en número, tal como en poder, el celo de los discípulos era una tontería. De protegerle entre tanta gente y tantos soldados era una locura. Versículo 50. Y uno de ellos hirió a un siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Antes que el Señor pudiera responder, Pedro saltó en acción. Vamos a leer Juan 18:10 para ver la versión de Juan de ese momento. Entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha, y el siervo se llamaba Malco. Entonces, probablemente estaba tratando de cortarle el cuello, pero como era pescador, no sabía usar la espada muy bien y solamente le cortó la oreja. Quién sabe, pero versículo 51. Pero uno de los que estaban con Jesús, extendiendo la mano, sacó su espada e hiriendo a un siervo del sumo sacerdote, le quitó la oreja. Y 22:51 es ese. De Lucas, ¿no? Sí, de Lucas. 22:51. Sí. Entonces respondiendo Jesús dijo: Basta ya, dejad, y tocando su oreja le sanó. Jesús le tocó la oreja y le sanó. No sé si le tocó la oreja agarrándolo del suelo y poniéndolo de nuevo, o solamente tocó su oreja. Quizás tenía 3 orejas. El hombre, uno que le sobró. Tengo un amigo, una vez, un amigo era mi compañero de trabajo en la selva amazónica y estuvo él un día llevando a un Yanomami, un indígena de allá, en su moto, y le puso atrás en la moto, y como no sabían que hay que poner sus pies sobre pisaderas, metió el dedo por la cadena, el dedo gordo del pie, y lo cortó. Estaba guindando de un pedazo de piel. Entonces mi compañero cortó la piel, puso su dedo en una caja para fósforos y le llevó a la casa como 1 hora de ahí. Llegó a la casa, sacó para suturar, suturó otra vez el dedo del pie, y hasta este día el hombre tiene su dedo, pero está así, como un mono. Pero está bien, hasta los médicos dicen que eso es una imposibilidad, que tanto tiempo en la selva no es posible que le quedara, pero le quedó. Entonces, volviendo al tema. Jesús detuvo a Pedro y sanó la oreja del hombre. Entonces respondió a Pedro. Reprendió
a Pedro. Vamos a leer el 11 de capítulo 18 de Juan. Jesús entonces dijo a Pedro: mete tu espada en la vaina, la copa que el Padre me ha dado, ¿no la he de beber? Entonces tenía que beber la copa. Iba a beberla. Y piensen por un momento en qué estaba en esa copa. Él iba a tragar el pecado del mundo. Iba a morir en nuestro lugar. Él estaba por recibir el pecado nuestro y ser crucificado, muriendo la muerte que correspondía a cada uno de nosotros. La murió por nosotros. Gloria a su nombre. Mateo 26, 52. Entonces Jesús le dijo: vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada, a espada perecerán. Muy bien. Pedro había utilizado violencia. El partido de detención portaban armas también. Las palabras de Jesús no solo reprendieron a todos los hombres que le estaban arrestando, pero también a Pedro. Y él era la autoridad en ese momento. 53, perdón. ¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Va, imagínense, 12 legiones. Wow, eso sería un ejército tremendísimo. Si Jesús necesitaba defenderse, tenía un ejército de guerreros angelicales listos para servirles. Y seguro que ellos querían meterse. Mateo 26, 54. Pero ¿cómo entonces se cumplirían las Escrituras de que es necesario que así se haga? Todo ocurrió de acuerdo a la profecía, de acuerdo a la Escritura. Nada estuvo fuera de orden, fuera de control. Fue planificado desde antes de la fundación del mundo. Todo iba a suceder, no importa qué tan fuera de control el mundo estuviera. Todo iba a pasar tal como Dios lo había dicho. Y se cumplió exactamente según el plan de Dios. El versículo 55. En aquella hora dijo Jesús a la gente: ¿cómo contra un ladrón habéis salido con espadas y con palos para prenderme? Cada día me sentaba con vosotros enseñando en el templo y no me prendisteis. Ahora está mostrando todavía que Él está en control de la situación y les hace una pregunta legítima, ¿verdad? Ellos podrían haberlo agarrado en cualquier momento. Estaba mostrándoles a ellos su pecado. Tenían que venir en la cobertura de la noche para prenderle. No prendió la luz del mundo durante el día. Jesús no había estado escondido. Podía haberle arrestado en cualquier momento durante el día, mientras que Él enseñaba. Lucas 22, 53, hermano. Y habiendo estado con vosotros cada día en el templo, no extendisteis las manos contra mí, mas esta es vuestra hora y la potestad de las tinieblas. Esta es tu obra. Bajo la potestad de las tinieblas hicieron su maldad bajo el amparo de la oscuridad para esconder sus maliciosos hechos de la gente. Mateo 26, 56. Mas todo esto sucede para que se cumplan las escrituras de los profetas. Entonces todos los discípulos, dejándole, huyeron. Los discípulos huyeron. Los que habían dicho que jamás te vamos a dejar. Jesús siguió centrándose en la palabra de Dios, que proféticamente describía estos eventos hasta los detalles mínimos.
Aquí tenemos otra profecía literalmente cumplida. Y quiero que entiendan que las profecías de la Biblia se cumplen literalmente. Mateo 26:56 otra vez, comparado con Zacarías 13:7. Mas todo esto sucede para que se cumplan las escrituras de los profetas. Entonces todos los discípulos, dejándole, huyeron. Y Zacarías capítulo 13, versículo 7. Levántate, oh espada, contra el pastor y contra el hombre compañero mío, dice Jehová de los ejércitos. Hiere al pastor y serán dispersadas las ovejas, y haré volver mi mano contra los pequeñitos. Entonces, la espada y la dispersión de los discípulos fue predicho por Zacarías. Y Juan 16:32, Jesús mismo había profetizado este evento. 16:32. He aquí la hora viene, y he venido ya, y en que seréis esparcidos cada uno por su lado, y me dejaréis solo. Mas no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Amén. Amén. Su Padre estuvo con él. Marcos 14:50. Los discípulos huyeron por miedo. Entonces todos los discípulos, dejándole, huyeron. Luego en Marcos 14:51 y 52 vemos. Pero cierto joven le seguía cubierto el cuerpo con una sábana y le prendieron. Mas él, dejando la sábana, huyó desnudo. Eso debería de haber sido interesante ese momento. Se fue corriendo desnudo el muchacho. ¿Quién era ese muchacho y por qué no se nombró? Porque probablemente era Marcos mismo, como él lo escribió, pero no quería que la gente asociara el desnudo con él, ¿no? Pero aquí tenemos Jerusalén, aquí arriba, y el monte de los Olivos, aquí al lado, un valle, Cedrón, aquí entre donde pasaban por las agüitas de ese cañito o ese arroyo ahí. Entonces salieron y pasaron aquí al monte de Olivos. Aquí está el camino al aposento alto. Aquí estaba esta casita ahí, yo estaba ahí también. No sabemos exactamente la casa, pero sí sabemos esto. Ya vamos a ver aquí que la realidad de la salvación, recuerdan que hay esta realidad permanente. En el momento de creer en el Señor Jesucristo, uno es asociado permanentemente con Cristo Jesús. Y esto se llama, hermanos, ¿qué? La justificación. Entonces hay una sola salvación, pero viene en tres tiempos. Tiempo pasado, presente y futuro. Como con cualquier verbo viene el pasado, el presente y el futuro. Bueno, cuando tiene que ver con salvarnos, Él nos ha salvado de la pena del pecado. En el momento de creer, eres justificado para siempre. Nada puede cambiar eso. Pero tenemos esta realidad presente que se llama santificación. Es el creyente en la vida, es la vida del creyente. Y la Biblia dice, el justo por la fe vivirá. El que es justificado aquí, vive luego por la fe. Eso es la vida cristiana. No vive por la obediencia. ¿Por qué? Porque si uno vive según la obediencia sin fe, uno es un legalista. Pero si la obediencia sale de la fe, uno es un creyente fructífero.
Porque la fe siempre viene primero. La confianza en Dios Todopoderoso produce sus frutos en nuestras vidas. Entonces lo importante para el creyente y para nosotros que enseñamos es enfatizar confianza en el Señor. ¿Por qué? Porque si uno confía tremendamente en el Señor, es capaz de hacer un arca que salva al mundo. Porque por la fe Noé hizo el arca. Por la fe Abraham dejó su país. Por la fe produce obediencia verdadera. Entonces el justo debe vivir por fe y tenemos que enseñar a los hermanos a vivir por fe. Si quieres ver a un hermano obediente, enséñale a vivir por fe, confiando en el Señor, por el vivir diario. Señor, te necesito hoy. Señor, yo no puedo hacer esto, pero hazlo conmigo. Deme la fuerza, deme lo que necesito. Yo soy débil. Bueno, mi poder es magnificado en tu debilidad, diría el Señor. Si confiamos, entonces vivimos la vida cristiana. En el futuro tenemos esta realidad futura y es la glorificación. Una sola salvación que viene en 3 partes. Ahora, esta es garantizada para todo creyente. Pero esto acá está en riesgo en tu vida. Tú puedes terminar bien o puedes terminar mal. ¿Por qué dijo Pablo que después de que haya enseñado a otros, no quiero terminar naufragado o derrotado? Porque él sabía que era una posibilidad para él. Y es una posibilidad para ti. Y especialmente para nosotros los líderes. Si nosotros no aprendemos a vivir por fe, vamos a seguir el legalismo y vamos a terminar mal, hermanos. Y necesitamos la frescura que viene de una dependencia verdadera en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y es lo que Dios nos invita a disfrutar. Muy bien, vamos a seguir al próximo aquí. Bueno, hemos ido por esta vuelta, pero aquí tenemos la ida al aposento alto y luego tenemos la salida al monte de los olivos y después la vuelta al templo llevado por los soldados. Entonces, por fin llegan aquí a la casa de Caifás para ser juzgado por él. Aunque él no era el sumo sacerdote, quería ser, pero los romanos le quitaron su liderazgo. Entonces, él puso a su yerno, Anás, ¿cómo es? Anás en su lugar, y él era un títere de Caifás. Entonces, ahora vamos a seguir adelante. Los 7 juicios que Jesús sobrellevó. El primer juicio de Jesús. Juan 18, 12 y 13. Ahora Jesús está siendo juzgado, por lo menos capturado. Entonces la compañía de soldados, el tribuno y los alguaciles de los judíos prendieron a Jesús y le ataron. Y le llevaron primeramente a Anás, porque era suegro de Caifás, que era sumo sacerdote aquel año. Entonces, solamente el Evangelio de Juan relata que los soldados llevaron a Jesús atado como criminal a su primer juicio. Entonces lo tienen atado. Anás, quien pertenecía al partido
aristocrático de los saduceos se benefició de la empresa del templo que Jesús había interrumpido a los principios de esa misma semana. Cada parte del juicio era ilegal. Primero, Anás no tenía legítima autoridad judicial y segundo, no fue legal llevarle a alguien a juicio durante la noche. No era legal. Versículo 14. Era Caifás el que había dado el consejo a los judíos de que convenía que un solo hombre muriese por el pueblo. Entonces, cuando Caifás como sumo sacerdote ese año había dicho que Jesús iba a morir por, es huper, es la palabra por en lugar de, como sustituto del pueblo. El versículo 15. Y seguían a Jesús Simón Pedro y otro discípulo, y este discípulo era conocido del sumo sacerdote, y entró con Jesús al patio del sumo sacerdote. Entonces, probablemente Juan fue el discípulo no nombrado, que era conocido por Caifás. Entonces, le dejó entrar aparentemente, por eso. El discípulo no identificado pudo llegar a Pedro en el patio. Versículo 16 ahora, hermano. Mas Pedro estaba fuera, a la puerta. Salió pues el discípulo que era conocido del sumo sacerdote y habló con la portera e hizo entrar a Pedro. Entonces Juan probablemente le dejó entrar. 17 y 18. Entonces la criada portera dijo a Pedro: ¿No eres tú también uno de los discípulos de este hombre? Dijo él: No lo soy. Y estaban en pie los siervos y los alguaciles que habían encendido un fuego, porque hacía frío y se calentaban. Y también con ellos estaba Pedro en pie calentándose. Actuando como si no era amigo de Jesús. Y había negado conocerlo. Juan 18, 19 al 21. Y el sumo sacerdote preguntó a Jesús acerca de sus discípulos y de su doctrina. Jesús le respondió: Yo públicamente he hablado al mundo. Siempre he enseñado en la sinagoga y en el templo, donde se reúnen todos los judíos, y nada he hablado en oculto. ¿Por qué me preguntas a mí? Pregunta a los que han oído, que les haya yo hablado. He aquí, ellos saben lo que yo he dicho. Entonces, ignorando la primera pregunta de Caifás, Jesús contrastó sus enseñanzas públicas con las acciones ilegales hechas bajo la cobertura de la oscuridad. Versículo 22, hermano. Cuando Jesús hubo dicho esto, uno de los alguaciles que estaba allí le dio una bofetada diciendo: ¿Así respondes al sumo sacerdote? Respondiendo a la reprensión del sumo sacerdote por Jesús, el oficial golpeó ilegalmente a Jesús. Una persona no condenada todavía, no era permitido hacer eso, según la ley mosaica y la ley de Israel, pues, 23. Jesús le respondió: Si he hablado mal, testifica en qué está el mal, y si bien, ¿por qué me golpeas? En lugar de reaccionar, Jesús calmamente desafió la autoridad del oficial por haberle golpeado. 24. Anás entonces le envió atado a Caifás, el sumo sacerdote. Frente a la injusticia y el rechazo, Jesús se quedó tranquilo, mientras que fue enviado a Caifás para el segundo juicio.
El segundo juicio de Jesús. Vamos a Mateo 26, 57. Y los que prendieron a Jesús le llevaron al sumo sacerdote Caifás, a donde estaban reunidos los escribas y los ancianos. Entonces, la examinación de Cristo ante Anás no era más una audiencia informal que un juicio. La gente religiosa ya había decidido que Jesús era culpable. Ineficazmente trataron de encontrar testimonios que podían utilizar contra él. Versículo 59, hermano. Y los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio buscaban falso testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte. Entonces vinieron los falsos testigos. Marcos 14, 56 ahora. Porque muchos decían falso testimonio contra él, mas sus testimonios no concordaban. Había muchos testigos, probablemente comprados, pero sus testimonios se contradijeron. 57 al 59. Entonces, levantándose uno, dieron falso testimonio contra él, diciendo: nosotros le hemos oído decir: yo derribaré este templo hecho a mano, y en 3 días edificaré otro hecho sin mano. Pero ni aún así concordaban en el testimonio. Imagínense, van a ponerlo a muerte por decir que voy a tumbar este edificio que tomó como 40 años de edificar, y en 3 días lo voy a edificar otra vez. Si fuera real que estuvo hablando del templo, es una imposibilidad para un hombre hacerlo. Y como ellos no creían que era Dios, no merecía eso la muerte. Pero por fin tenían sus testigos, ¿no? Aquí tenemos profecía literalmente cumplida en Salmo 35, 11. Se levantan testigos malvados, de lo que no sé me preguntan. Entonces profetizó que iba a tener testigos falsos. Mateo 26, 60. Y no lo hallaron, aunque muchos testigos falsos se presentaban, pero al fin vinieron 2 testigos falsos. Entonces finalmente encontraron 2 testigos falsos que estaban de acuerdo, y esto es lo que necesitaban para ejecutar la ley mosaica de Deuteronomio 17:6. Por dicho de 2 o 3 testigos morirá el que hubiere de morir, no morirá por el dicho de un solo testigo. Mateo 26, 61. Jesús realmente dijo que el templo sería destruido, pero estaba hablando de su propio cuerpo, hermano. Que dijeron: este dijo, puedo derribar el templo de Dios y en 3 días reedificarlo. Vamos a leer Juan 2, 19 al 21. Respondió Jesús y les dijo: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos: en 46 años fue edificado este templo, ¿y tú en 3 días lo levantarás? Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Entonces ellos no entendían y no querían entender, solamente ya tenían su acusación en contra de él. Mateo 26, 62. Y levantándose el sumo sacerdote le dijo: ¿no respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Los líderes religiosos sentían que si podrían probar esta acusación en contra de Jesús, el imperio romano lo consideraría un crimen capital. Versículo 60 de Marcos 14.
Entonces el sumo sacerdote, levantándose en medio, preguntó a Jesús diciendo: ¿No respondes nada? ¿Que testifican estos contra ti? El enfurecido Caifás esperaba que Jesús hiciera alguna declaración descuidada que lo incriminaría. Profecía literalmente cumplida. Marcos 14, 61 comparado con Salmo 38, 12 al 14, hermano. Los que buscan mi vida arman lazos, y los que procuran mi mal hablan iniquidades, y meditan fraudes todo el día. Mas yo, como si fuera sordo, no oigo, y soy como mudo que no abre la boca. Soy pues como un hombre que no oye, y en cuya boca no hay represiones. No pudieron hallar reprensiones en su boca. Favor de leer Marcos 14, 61. Mas él callaba y nada respondía. El sumo sacerdote le volvió a preguntar y le dijo: ¿Eres tú el Cristo, el Hijo del Bendito? Caifás puso a Jesús bajo juramento y le hizo una pregunta directa. Aunque él había contestado esta pregunta muchas veces y de muchas maneras, Jesús respondió una vez más. Versículo 63. Mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo: Te conjuro por el Dios viviente que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Iba a tener su respuesta. Bajo juramento, Jesús afirmó que era Mesías. Versículo 64. Jesús le dijo: Tú lo has dicho, y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Entonces estaban juzgando a Jesús en ese momento, ¿verdad? Jesús dijo pero yo voy a venir a juzgar algún día y tú lo vas a ver. Va a ser un día de mucho interés. 65, hermano. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras diciendo: Ha blasfemado. ¿Qué más necesidad tenemos de testigos? He aquí ahora mismo habéis oído su blasfemia. Comprendiendo las implicaciones de las palabras de Jesús, Caifás, que era la última persona necesaria para condenarle, pronunció juicio. Marcos 14, 64. ¿Habéis oído la blasfemia? ¿Qué os parece? Y todos ellos le condenaron, declarándoles ser digno de muerte. La acusación de blasfemia, dada como una pregunta, no fue discutido claramente. Caifás indignamente buscó el castigo. Mateo 26, 66. Amén. ¿Qué os parece? Y respondiendo ellos dijeron: es reo de muerte. La sentencia de muerte estaba seguro porque según la ley mosaica, la blasfemia era un crimen capital. Levítico 24, 16. Y el que blasfemare el nombre de Jehová ha de ser muerto. Toda la congregación lo apedreará. Así el extranjero como el natural, si blasfemare el nombre, que muera. Y profecía literalmente cumplida, Mateo 26, 67, hermano, comparado con Salmo 69, 4. Entonces le escupieron en el rostro y le dieron de puñetazos, y otros le abofeteaban. Sí. Se han aumentado más que los cabellos de mi cabeza los que me aborrecen sin causa. Se han hecho poderosos mis enemigos.
los que me destruyen sin tener por qué. Y- Perdón, sí. ¿Y he de pagar lo que no robé? Los líderes religiosos cometieron también otros actos ilegales, cumpliendo la profecía de Salmo 69:4, lo que acabamos de leer. Otra profecía literalmente cumplida, Mateo 26:68, comparado con Isaías 52:14. Diciendo, profetizamos, Cristo, ¿quién es el que te golpeó? Isaías. Sí. Ok, sí, sigue. Cómo se asombraron de ti muchos, de tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer. 52, sí, está bien. Cómo se asombraron de ti muchos, de tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. Golpeándolos sin piedad le desfiguraron el rostro, y así se cumplió la profecía de Isaías. Entonces el cumplimiento de la profecía de Jesús respecto a la negación de Pedro, ya ha negado a Jesús una vez, pero vamos a volver a mirar esa negación otra vez, de negación. Juan 18. Entonces la criada portera dijo a Pedro, ¿no eres tú también de los discípulos de este hombre? Dijo él, no lo soy. Y estaba en pie los siervos y los alguaciles que habían encendido un fuego, porque hacía frío y se calentaban, y también con ellos estaba Pedro en pie calentándose. Ahora Juan probablemente es ese discípulo no nombrado. Su relato del evento va a ser muy cierto y está dando algunas evidencias que quizás son más de primera mano que los otros escritores de los evangelios. Entonces esa fue la escena de la primera denegación. Mateo 26:69. Pedro estaba sentado fuera en el patio y se le acercó una criada diciendo, tú también estabas con Jesús el Galileo. Mateo registró la primera negación de Pedro que ocurrió después que la gente se burló del Señor. Mateo 26:70. Mas él negó delante de todos diciendo, no sé lo que dices. Las mentiras de Pedro y su insistencia de ser ignorante demuestran claramente que él temía ser asociado con Jesús. Seguimos. El 71, perdón. Saliendo él a la puerta, le vio otra y dijo a los que estaban allí, también este estaba con Jesús el Nazareno. Sintiéndose incómodo ahí cerca del fuego, Pedro se dirigió a la puerta, pero salió para ser confrontado con otra acusación clara. Fuiste con Jesús, dijeron. Lucas 22:58. Un poco después, viéndole otro, dijo, tú también eres de ellos. Y Pedro dijo, hombre, no lo soy. En la segunda negación, la respuesta de Pedro fue aún más enfático. Mateo 26:72, hermano. Pero él negó otra vez con juramento, no conozco al hombre. Esta vez Pedro no solo mintió, sino también hizo un juramento, pecando aún más. Alrededor de una hora más tarde, Pedro negó a Jesús por tercera vez. Lucas 22:59. Como una hora después, otro afirmaba diciendo, verdaderamente también este estaba con él, porque es Galileo. El discurso de Pedro y sus gestos revelaron que era Galileo. Quizás su tamaño, su manera de caminar, algo era obvio que era Galileo. Mateo 26:73.
Un poco después, acercándose los que por allí estaban, dijeron a Pedro: verdaderamente también tú eres de ellos, porque Sí. aún tu manera de hablar te descubre. Sigue, 74. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar: no conozco al hombre, y enseguida cantó el gallo. La tercera negación de Pedro fue todavía aún más intenso. Más intenso, mentiras, y él, mientras que él cedía a la presión. Gracias por su ayuda. Juan 18, 27. Negó Pedro otra vez y enseguida cantó el gallo. Tan pronto que Pedro negó a Jesús la tercera vez, cantó el gallo, cumpliéndose la profecía de Jesús: jamás te negaré. 3 veces esta noche, antes de que cante el gallo, me vas a negar. Y sucedió exactamente como Jesús dijo. Lucas 22, 61. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro, y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho: antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Jesús había sido ya juzgado 2 veces en 2 momentos diferentes. Lo habían golpeado hasta disfigurar su rostro. Y ahí está Jesús sentado, probablemente, siendo burlado por los soldados. Y mira hacia Pedro, y Pedro le ve y se recuerda de la situación. Lucas 22, 62. Y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. ¿Cuántos de ustedes jamás negarían a Jesús? ¿Cuántos de ustedes han tenido la oportunidad en algún momento de compartir el Evangelio? De decir que no, este Jesús que están burlando murió por sus pecados. En lugar de eso, actuamos como estamos trabajando en otra cosa para no meternos en la situación. Y negamos por igual. Negamos por igual. Y somos culpables de haber hecho esto. A veces tenemos la oportunidad de alguien se sienta al lado de nosotros en un autobús, y nosotros, por la flojera o por lo que quiera que sea, no hablamos a otro del Evangelio. Ahora, ¿qué pasa si negamos? Vamos a primero a Timoteo, la primera carta a Timoteo, capítulo 2. Segunda carta, capítulo 2, versículo 11 al 13. Palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Y si le negaremos, Él también nos negará. Amén. ¿Cómo es que nos negará? Algún día lo que podría haber recibido por testificar, por no negarle, lo que podrías haber ganado por estar firme en su testimonio, lo va a perder. Va a decir Jesús en aquel día, en la bema, va a decir: te iba a dar esto, hijo, pero me negaste. Padre, no va a recibir esto. Y hermanos, es bien serio, bien serio. Lo bueno de esto es la promesa de versículo 13 de capítulo 2 de 2 Timoteo. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Entonces, somos infieles a veces, ¿verdad? Él permanece fiel gracias a su nombre y gracias a su promesa de darnos vida eterna. Si tenemos vida eterna como una dádiva de Dios y pasado mañana no la tenemos, ¿era vida eterna, hermanos?
La única manera para tener vida, para ser vida eterna, es que nunca termina. Y la Biblia dice que el que tiene al Hijo tiene la vida. Tenemos vida eterna como una dádiva de Dios. Y Él no se niega, Él va a cumplir su promesa y va a darnos la salvación, aunque no lo merecemos y jamás vamos a merecerlo, hermanos. Lucas 22, 63 al 65. Y los hombres que custodiaban a Jesús se burlaban de él y le golpeaban, y vendándole los ojos le golpeaban el rostro y le preguntaban diciendo: «Profetiza, ¿quién es el que te golpeó?». Y decían otras muchas cosas injuriándole. Ahora la brutalidad física contra Jesús se aumentó. Crueldad psicológica también se incrementó a medida que se burlaban de él, exigiendo que él profetizara quién lo había golpeado. Entonces, ahora vamos a volver al Sanedrín, aquí, de la casa de, y estoy equivocándome, de la casa de Caifás, ¿verdad? Ahora va y entra aquí a ser juzgado en el Sanedrín. Aquí está lo que, como parecía la Sanedrín, era hecho de 70 miembros más uno. El sumo sacerdote, de eso sí, estos 35 estaban al favor y estos 35 estaban en contra, siempre tenían a uno que podría tomar la decisión. Y aquí vendría el acusado aquí a ser juzgado frente del Sanedrín. El tercer juicio de Jesús. Al amanecer convocaron el Sanedrín con el fin de dar la apariencia de un juicio legal. Versículo 66. Cuando era de día, se juntaron los ancianos del pueblo, los principales sacerdotes y los escribas, y le trajeron al concilio diciendo: Sigue. ¿Eres tú el Cristo? Dínoslo. Y les dijo: si os lo dijere, no creeréis. Y también, si os preguntare, no me responderéis y ni me soltaréis. Los líderes religiosos exigieron una declaración pública de Jesús en cuanto a su afirmación de ser el Mesías. 68. Y también, si os preguntare, no me responderéis ni me soltaréis. Jesús señaló que tal afirmación era inútil porque no lo creerían. Si dijera, sí soy, no iban a creerlo. Entonces, ¿para qué decir algo? No valía la pena decir nada. Versículo 69. Pero desde ahora el Hijo del Hombre se sentará a la diestra del poder de Dios. Ahora está en dónde? En la corte. Pero está diciendo que yo voy a estar en la corte algún día y ustedes van a estar frente de mí. Es lo que está diciendo. 70. Dijeron todos: ¿luego eres tú el Hijo de Dios? Y él les dijo: vosotros decís que lo soy. Una vez más, Jesús hizo una afirmación clara de ser el Mesías. Ellos le preguntaron: ¿eres tú el Hijo de Dios? Y dijo: ustedes acaban de decirlo. (71) Entonces ellos dijeron: ¿qué más testimonio necesitamos? Porque nosotros mismos lo hemos oído de su boca. Condenaron al Mesías por decir que era Mesías. Mateo 27:2. Y le llevaron atado y lo entregaron a Poncio Pilato, el gobernador. Ahora tenían sus acusaciones.
Ya tenían todo en orden para entregarlo al que tenía el derecho de matar a alguien. Ahora tenemos una profecía cumplida literalmente. Vamos a comparar Mateo 27, 1 y 2 con Mateo 20, 18 y 19. Venida la mañana, todos los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo entraron en consejo contra Jesús para entregarle a muerte, y le llevaron atado y le entregaron a Poncio Pilato, el gobernador. Ahora Mateo 20, 18 y 19. He aquí subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte, y le entregarán a los gentiles para que le escarnezcan, le azoten y le crucifiquen, mas al tercer día resucitará. Y entonces lo que él había dicho está sucediendo tal como lo dijo. La muerte de Judas. Mateo 27, 3 al 10, Mateo 27, 3. Entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos. Ahora los que piensan que el arrepentimiento de los pecados le salva a uno, deben de leer esto. Porque él no se salvó, simplemente tuvo cambio de mente en cuanto al pecado que había hecho, pero eso no le dio la salvación. Mateo interrumpió su relato de los juicios de Jesús para registrar históricamente la muerte de Judas. Judas sintió remordimiento. Es otra palabra, no es metanoia, es metamelomai, acerca de Jesús el Mesías, pero no experimentó un cambio de mente. Remordimiento sí, pero un cambio de mente no tuvo. Mateo 27, 4. Diciendo, yo he pecado entregando sangre inocente, mas ellos dijeron, ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Judas había sido un peón en las conspiraciones de los líderes religiosos. Pero si ellos se mostraron de acuerdo con su declaración, sería evidentemente equivalente a ellos admitirse ser culpables. Otra profecía cumplida literalmente. Mateo 27, 5, comparado con Zacarías 11, 12. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. Muy bien. 11, 12. Sí. Y les dije, si os parece bien, dadme mi salario, y si no, dejadlo. Y pesaron por mi salario 30 piezas de plata. Entonces cumplió la profecía de Zacarías 11:12 acerca de los 30 piezas de plata. Mateo 27:6. Los principales sacerdotes, tomando las piezas de plata, dijeron, nos es lícito echarlas en el tesoro de las ofrendas, porque es precio de sangre. Bárbaro. Ellos sí podrían usar el dinero para matar a alguien, pero no lo podían utilizar para echar en el templo, en la ofrenda del templo. Y yo recomiendo, hermanos, que no lo hagan. Si te pagan para matar a alguien, no dé el diezmo de eso. Mateo 27, 7 y 8. Y después de consultar, compraron con ellas el campo del alfarero para sepultura de los extranjeros, por lo cual aquel campo se llama hasta el día de hoy campo de sangre. Compraron un pedazo de terreno que utilizaron para la sepultura de los extranjeros que murieran en Judea, gente desconocida. Pero vamos a ver la profecía cumplida. Ahí, hermano. Mateo 27, 9 y 10 y Zacarías
11:13. Así se cumplió lo dicho por el profeta Jeremías cuando dijo: y tomaron las 30 piezas de plata, precio del apreciado, según precio puesto por los hijos de Israel, y las dieron para el campo del alfarero, como me ordenó el Señor. Muy bien. 11:13. Sí, por favor. Y me dijo Jehová: echadlo al tesoro, hermoso precio con que me han apreciado. Y tomé las 30 piezas de plata y las eché en la casa de Jehová al tesoro. Entonces, exactamente lo que iba a suceder, lo profetizó Zacarías 400 años más o menos antemano, y sucedió exactamente así. Entonces, le llevan aquí donde Pilato y los romanos tenían su fuerte hecho cerca del templo al lado, y ahí le llevaron a Pilato ahí. Y creo que estoy ya enseñando la parte de Carlos. Entonces aquí tenemos que seguir. Entonces los que tienen que ir a la cama, esta es tu oportunidad de salir, y vamos a darle probablemente hasta las 11. Si no, no vamos a cumplirlo. Amén. Tomen un descanso, y los que tienen que irse, se pueden. Gracias, hermano. Enseñé un pedazo tuyo. Ok, la muerte de Judas ahorita me toca a mí. Okay. Sí, vas a comenzar acá con el juicio. ¿Qué te iba a decir? ¿Será que acaso ir al baño? Sí, hay que ver. Por aquí, hermano. Pero mira, tengan cuidado porque es muy resbaloso ahí.